Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de congregarnos. Bueno, damos la bienvenida también a las visitas. Arturo, Dios te bendiga. Carla, ¿sí? Cristian, mira, sí, sí los ubiqué. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. Vamos a la enseñanza de esta mañana. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan. Capítulo 3, hermanos. Del versículo 1 al versículo 21 dice así la palabra de nuestro Dios. Le voy a dar lectura, dice la palabra. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. El 21 todos. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Vamos a orar. Nuestro amoroso Dios, te damos gracias, Señor. Muchas gracias por el tiempo que nos permites congregarnos, Señor, por esta buena oportunidad. Y, Señor, sabemos, Padre, que nos escuchas, sabemos que prestas atención a tu pueblo y te pedimos en esta mañana, como iglesia, Señor, que hables a nuestros corazones. Que sea usted quien exponga en esta mañana. Que sea tu palabra, que se cumpla tu propósito, Señor. Llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, a través de tu palabra.
y que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de cada uno de nosotros, Señor, en recibir con gozo tu palabra. Bendice a tu iglesia, fortalece a tu iglesia, Señor, y te pido una bendición especial por las visitas. Que tu gracia sea derramada, que tu nombre sea conocido y que, Padre, todo tiempo, tu nombre sea glorificado y exaltado. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote y rogándote dirección en el nombre bendito de Jesús. Amén. Le he puesto a la enseñanza Jesús y Nicodemo. Cuando leemos los evangelios, observamos, hermanos, en todo momento a un Jesús de misericordia, a un Jesús de amor, a un Jesús de gracia, a un Jesús de perdón, a un Jesús de benevolencia, caminando de ciudad en ciudad, predicando la palabra, en ocasiones cansado, en ocasiones con hambre, en ocasiones con sed, pero con un gran interés de que todos conozcan la verdad. Hasta en los rincones que quizá nadie iba de Israel, ahí estaba el Señor. Tenía que atravesar caminos donde no era muy común atravesar, y lo observamos en el camino a Samaria. Le era necesario pasar por Samaria, es decir, que en todas las ciudades el Señor iba caminando, enseñando y predicando. De la misma forma, al mismo tiempo, iba haciendo milagros, haciendo señales, haciendo prodigios, y en cada uno de sus actos su nombre era glorificado. En todo tiempo mostró la ayuda, la benevolencia, la restauración en aquella persona afligida, en aquella persona congojada, en aquellos que no tenían esperanza, en pobres. Como respuesta, el Señor, en todo su ministerio, no había otra cosa más que un corazón duro, un corazón frío, un corazón obstinado que no quería escuchar las palabras del Señor. Un corazón de mármol que por más que el Señor hablaba, enseñaba, predicaba y hacía milagros y prodigios, eran pocos los que creían en Él. Un corazón indiferente. ¿Habrá cambiado ya la sociedad en este tiempo? ¿Ve usted que la gente busca ansiosamente al Señor? ¿No observa usted un rechazo constante en las cosas de Dios? A pesar, hermanos, de los muchos milagros que observamos en la Escritura, eran pocos los que creían, eran pocos los que le buscaban, eran pocos los que le aceptaban. A pesar de sus muchas señales, por favor, Juan 12:37. Juan 12:37. Dice la Escritura, pero a pesar de que había hecho, ¿qué? Tantas señales delante de ellos, no creían en Él. A pesar de tantas señales, de muchas señales, demasiadas señales que hacía Dios en la vida del pueblo de Israel, no creían en Él. Después de todo lo que hacía, en otras palabras, no creían en Él. Cuando dice no creían en Él, es que no tenían fe en Jesús, no confiaban en Jesús, no se fiaban de Jesús, no se encomendaban a Jesús. No creían en Él, hermanos. Hubo un hombre en medio de una gran multitud que se interesó en buscar a Jesús. Llegó hasta donde estaba Jesús, platicó con Jesús y fue enseñado por Jesús. Aun cuando la multitud no quería. Y por favor, Juan capítulo 3. Cada palabra que le expresó el Señor Jesús a Nicodemo causaron un efecto en su corazón. Por favor, primer punto, un hombre interesado en la verdad. Juan capítulo 3, versículo 1. Denle lectura, hermano.
Hasta ahí está bien. Había un hombre de los fariseos. ¿Cómo se llamaba? Nicodemo. Este hombre era ¿qué? Un principal entre los judíos. Dice, había un hombre de los fariseos. Recordemos que los fariseos eran la secta más influyente en el tiempo del Señor Jesús. Componían un Sanedrín de 72 ancianos judíos que formaban el concilio de Israel. Aunque tenían doctrinas ortodoxas, su celo por la ley de Moisés los llevó a una observancia externa degenerada. Algo que observamos a través de los fariseos, esa secta de 72 judíos que componían el Sanedrín. Algo interesante, los fariseos conocían las escrituras. Mateo 23:2, no lo busquen. Los fariseos ayunaban. Mateo 9:14. Los fariseos oraban. Marcos 12:40. Los fariseos daban sus diezmos en ese tiempo. Lucas 18:12. Y eran los primeros en seguir al Señor Jesús. Se congregaban también en el templo. Nuevamente, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo era una persona influyente, importante, reconocido por el pueblo de Israel. Decir, ¿dónde está Nicodemo? Era muy conocido por todo el pueblo, porque pertenecía a ese Sanedrín. Era fariseo. Nicodemo, donde estaban los 72 judíos. Nicodemo, como judío y miembro del Sanedrín, conocía las escrituras, ayunaba, oraba, pagaba diezmos, seguía también al Señor Jesús. Era una persona influyente. Era una persona importante. Empezó a tener interés por saber quién es Jesús. Está haciendo señales Jesús. Y algo pasó por el corazón de Nicodemo. De tal manera, miren lo que hace. Versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una persona como Nicodemo, hermanos, una persona como Nicodemo, tan importante para todo el pueblo de Israel, influyente, una persona estudiosa, una persona preparada en las escrituras, que enseñaba, que participaba en el concilio, que juzgaba cosas importantes. No era cualquier persona para el pueblo de Israel. Esta persona se empieza a interesar en quién es Jesús. Indudablemente Nicodemo era una persona muy ocupada por el puesto que tenía en el Sanedrín. Este vino a Jesús de noche, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Vino de noche Nicodemo, porque nadie, has venido como maestro de Dios. Debió haber observado el estilo en cómo enseñaba, cómo instruía, cómo aconsejaba, todo el conocimiento que impartía. Le empezó a cautivar a Nicodemo y dijo, voy a ir a ver a Jesús. Y algo interesante aquí, un maestro del Sanedrín, llamando a Jesús maestro. Eso era muy difícil para muchos en ese tiempo. Lo que estaba haciendo Nicodemo, hermano, no era cualquier cosa. No era algo sencillo. Y ahí les va por qué. Tenía que dejar su coraza de importante en su casa. Tenía que dejar su coraza de influyente en su casa. Tenía que dejar su vestimenta como hombre principal entre los judíos en su casa. Tenía que dejar sus actividades, sus muchas actividades personales en su casa, para poder venir a Jesús. Buscó al Señor Jesús y dice la Escritura, en la noche. Y aquí vemos
algo que observamos en Nicodemo, tenía algo de humildad. ¿Por qué? Más adelante, ¿cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Se comprende y se entiende que Nicodemo era ya viejo. Y un hombre viejo buscar a un maestro nuevo para que le enseñe, eso me habla de humildad. Un fariseo de los 72 buscando a alguien que enseñaba solo. Un principal entre los judíos buscaba a alguien como Jesús, aun cuando sus propios hermanos no creían en él. Por favor, Juan 7:5. Es decir, que no era cualquier cosa lo que estaba haciendo Nicodemo. Tenía que dejar muchas cosas. Por favor, Juan 7:5. Porque ni aun ¿quién? Sus hermanos creían en él. No era cualquier cosa buscar a Jesús, no era cualquier cosa dejar sus actividades y venir a buscar a Jesús, porque ni aún sus hermanos creían en él. Algo interesante aquí, hermanos, volvemos a Juan 3:2. Juan 3:2 dice, este vino. En otras palabras, mostró una actitud humilde. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. A mí me impresiona cómo un maestro anciano, conocedor de la Biblia, se dirige a un joven de 30, 31, 32 años, diciéndole maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nicodemo empezaba a creer por medio de las señales. Si no está Dios con él, nadie, ninguno, ni hombre ni mujer, incluso ninguno de nosotros los 72 que estamos en el concilio, las señales que tú haces, Señor Jesús, son dignas, son de amor, son de misericordia, son de bondad, y nadie, absolutamente nadie, hace las cosas tan bien como tú, Jesús. Nicodemo, reconociendo las señales que hacía Jesús. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando usted vea en la Biblia la palabra de cierto te digo, es un atención, atención. Me imagino que Nicodemo debió haber llevado alguna libreta, algún lapicero como estudioso. ¿Por qué? No sé si cuántos de aquí trajeron algo en qué apuntar. Cuando venga a escuchar la palabra, tráigase algo en qué apuntar para que llegando a casa observe lo que se ha enseñado. Nicodemo debió haber llevado algo para apuntar cuando el Señor dice, de cierto te digo, es un atención, atención, Nicodemo. Ahí te va la enseñanza. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver ¿qué? El reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra nacer o naciere viene de la palabra griega genao, que significa regenerar y nacer. Le está diciendo, es importante, Nicodemo, que nazcas de nuevo. Es importante, Nicodemo, que seas regenerado. Es importante, Nicodemo, genao, que nazcas de nuevo. ¿Para ver qué? El reino de Dios. Pero para ver el reino de Dios, primero tengo que entrar en el reino de Dios. Y eso no es posible. No podré ver el reino de Dios, no podré entrar en el reino de Dios y no puedo morar en el reino de Dios, sino antes que no nace de nuevo. Lo que estaba recibiendo en Nicodemo son unas palabras hermosas, la salvación. Cristo hablándole de la salvación, que estaba en él la salvación. Y para entrar hay que nacer de nuevo. Para ver hay que nacer de nuevo. Para morar hay que nacer de nuevo.
Hay que ser regenerados, hay que nacer. Genau. Pero para que esto suceda, para que esto acontezca, para que sea una realidad, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Hay un reino y en ese reino está Dios para poder entrar. Así que, ¿qué nos habla aquí? Que la vida no termina aquí. Hay un reino. Esto no es el reino como tal. Aquí en la tierra, pero hay un reino. Nicodemo no entendía que era nacer de nuevo, de tal manera que hace una pregunta nuevamente a Jesús. Denle lectura en el versículo 4, todos. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿De qué me hablas, Jesús? ¿Cómo es esto? Explícamelo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lo que para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Es lo que dice Mateo 19:26. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Un hombre viejo, nuevo, ¿puede volver a nacer? Claro que puede volver a nacer. ¿Cuántos años tienes? No importa cuántos años tienes. Lo importante es que nazcas de nuevo para que puedas entrar y ver el reino de Dios. ¿Ya naciste de nuevo? ¿Verdaderamente ya naciste de nuevo? Porque Nicodemo no entendía las cosas. Nicodemo no había nacido de nuevo. ¿Qué creen? Oraba, ayunaba, se congregaba en un templo, escuchaba la palabra, estudiaba la palabra, pero ¿qué creen? No había nacido de nuevo. La pregunta es, ¿usted ya nació de nuevo? Porque Nicodemo hacía muchas cosas dentro del Sanedrín como un hombre religioso. Oraba, ayunaba, hacía muchas cosas. Sin embargo, no sabía que era nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Versículo 6. Respondió Jesús, de cierto, pon atención, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 6, todos juntos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que no naciere de agua y del Espíritu, hay quienes afirman que este nacimiento es el nacimiento natural. Específicamente, el líquido que sale cuando se rompe el saco amniótico antes del parto. Otros mencionan que puede ser que se refiere a la palabra. Pero por otro lado, observamos en Mateo 3:11, por favor. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará ¿en qué? En espíritu y fuego. Una cosa es clara. El nuevo nacimiento viene de Dios mediante el Espíritu. Amén. El nacimiento de Dios viene mediante el Espíritu. El nuevo nacimiento es espiritual. Es por medio del Espíritu de Dios. Por medio de ese nuevo nacimiento es que Nicodemo vería y entraría al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Era necesario, es necesario que mora el Espíritu de Dios en tu vida. No hay otra forma. Solamente hay un medio, una alternativa para nacer de nuevo. Aunque Nicodemo era un principal entre los judíos, aunque era una persona influyente, importante, aunque oraba, no podía entrar en el reino de Dios. Tenía que nacer de nuevo, tenía que nacer de forma espiritual.
si quería entrar al reino de Dios. Por favor, ¿qué observamos aquí en la palabra? Este hombre interesado en la verdad, dice la Biblia, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nicodemo vino buscando la verdad, y la verdad encontró en Jesús, porque Jesús es la verdad. Un hombre llamado como Nicodemo se interesa en buscar la verdad, y ese es el segundo punto. La verdad, es decir, Jesús hablándole a un hombre. Por favor, Juan 3:7, denle lectura. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te sorprendas. Es probable que cuando le dijeron eso a Nicodemo, cambió su rostro, se empezó a impresionar. ¿De qué me habla? Explícamelo, Señor. Y el Señor empieza a explicarle con palabras hermosas lo que era el nuevo nacimiento. Probablemente cambió esa expresión. Dice aquí el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. La palabra necesario significa conveniente, significa deber, significa necesidad y significa preciso. Nacer de nuevo es la necesidad más grande que tiene el ser humano. Es la necesidad más grande que toda persona tiene, nacer de nuevo. Dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario. Es necesario, es conveniente, necesitas nacer de nuevo. Y aquí hay una pregunta, si ya naciste de nuevo, ya experimentaste algo con el Señor, ya tuviste un encuentro con Cristo. Es necesario, es conveniente nacer de nuevo para entrar y ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es mediante el Espíritu de Dios. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nuevamente denle lectura. El viento sopla de donde quiere. El Señor Jesús empieza a explicarle a Nicodemo que aquellos que han nacido en el Espíritu no tienen fronteras. Somos guiados y dirigidos por el Espíritu Santo en todo momento, sin importar a dónde nos lleve. Tener el Espíritu Santo significa estar dispuesto a ser guiado por Él en todo momento, e ir a lugares incluso no planeados. Antes de venir al Señor, has hecho muchas cosas después de conocer al Señor que jamás te imaginaste. Por ejemplo, enseñar la Biblia, participar en una iglesia, pertenecer a una iglesia. Así es el Espíritu de Dios. Te va a llevar a hacer cosas para su gloria y para su honra. Dice el texto, no te maravilles de que te digo, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Todos, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo, Señor? Quiero nacer de nuevo. ¿Cómo es posible hacer esto? ¿Cómo puede suceder esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de qué? ¿De Israel? ¿Era importante Nicodemo, sí o no? Era importante, era influyente. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué creen que le haya respondido Nicodemo? No lo sé, Señor. Yo creo que dijo, no sé, Señor. Si vine a buscarte es porque me he maravillado de tus señales. Ahí estaba Nicodemo dialogando, platicando con el Señor Jesús.
Nosotros tenemos una mente finita, el Señor tiene una mente inigualable. Amén. Estaba explicándole a Nicodemo cómo era nacer de nuevo. Y no sabes esto, versículo 11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Ustedes los fariseos no creen en mi testimonio. Y algo así observamos en la Escritura. El que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Versículo Juan 3:32. De este mismo capítulo dice, todos, y lo que vio y oyó esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua, pero nadie atestiguaba sobre Jesús. Ustedes no han creído en Dios, que Dios es veraz, porque si así fuera, ya hubiesen creído en mí. Por favor, Juan 7:47. Observe la actitud de los fariseos. Es decir, que el Señor ahí en su casa le expresa la actitud que había tenido todo el Sanedrín contra él. Dice el versículo 47. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Nadie creía en el Señor Jesús del Sanedrín. Pero había un hombre de los 72 que se había interesado en ir de noche a buscar a Jesús. Juan 13:12. Juan 3:12, por favor. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Si rechazan al Señor, si menosprecian al Señor, si no creen en el Señor, si no se encomiendan al Señor, ¿cómo van a creer en sus palabras? Había un rechazo total de parte de los fariseos hacia Jesús. Si no creían en las señales, ¿cómo iban a creer en Él? No creían en el Señor Jesús. Versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Aquí Jesús está afirmando que Él es Dios y que al mismo tiempo está en el cielo. Para Nicodemo era algo impresionante. No era cualquier cosa saber, primero que nada, nacer de nuevo. Eso le llamó la atención. Por favor, Juan 5:17. Juan 5:17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más que procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, todos, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Eso es lo que no creían los fariseos. ¿Tú crees que Jesús es Dios? ¿Verdaderamente crees? Juan 3:14, por favor. Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No lo busquen. Cientos de años atrás, lo observamos en Números, el pueblo empezó a murmurar contra el Señor y Dios mandó serpientes venenosas. Y para que dejaran de murmurar le pidió a Moisés, hazte una serpiente de bronce y cualquiera que sea picado por una serpiente y mire la serpiente de bronce, será sanado, será curado. Eso lo vemos allá en Números capítulo 21, versículo 5 en adelante. Solo los que creyeron en Dios en ese tiempo y miraban la serpiente de bronce vivieron. Usa esto en el Nuevo Testamento, este incidente,
para ilustrar que la muerte vicaria de Cristo en la cruz era necesaria. Y sobre todo había una necesidad de fe personal en Jesús para ser salvos. Versículo 14 nuevamente en Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre. ¿Habrá alguien que quiera levantar la mirada en el Hijo de Dios? En aquel tiempo nadie se salvaba de las serpientes si le picaban, si no miraban la serpiente de bronce. En este tiempo tenían que poner la mirada ¿en quién? Jesús, en el Señor Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La palabra levantado significa elevar, enaltecer, exaltar, levantar. Lo confirma Juan 12:32, por favor. Juan 12:32. Y yo, si fuere ¿qué? ¿Levantado de dónde? ¿A todos traeré? ¿A qué se refiere levantado de la tierra? A su resurrección. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? Tenían duda en qué, en quién era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre aquí es Jesús. Amén. En Él está el nuevo nacimiento. En creer en Jesús, versículo 14, Juan 3:14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué, Señor? Para que todo aquel que en Él cree, que en Él confía, que en Él se encomienda, no sé qué, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Todo aquel que no es nacido de nuevo está perdido, está condenado. Y la única forma de nacer de nuevo es creyendo en Cristo Jesús. Versículo 15. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees, Nicodemo? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que en Jesús hay salvación? ¿Crees que en Jesús hay perdón de pecados? ¿Crees que es el único medio para entrar al reino de los cielos? ¿Te gustaría ver y entrar el reino de los cielos? Le está diciendo, en otras palabras, Nicodemo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, Nicodemo. Así que, hermano mío, ¿crees y tienes fe en Jesús? ¿Te gustaría salir de este lugar creyendo que en Jesús hay salvación, sobre todo apropiándotelo como tu Señor y Salvador personal? Dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta vida no es eterna. Entonces, ¿de qué habla el Señor? Una vida espiritual. Después de esta vida hay otra vida. Vida eterna significa perpetuo, sempiterno, eterno, que no tiene fin. Juan 6:47. Juan 6:47. De cierto os digo, atención aquí, hermanos y visitas, el que cree en Jesús, el que cree en mí, ¿qué tiene? Vida eterna. Hay vida eterna en Cristo Jesús. Él es la vida eterna. Jesús es la vida eterna. Y Juan 3:16, por favor. Un hombre buscando la verdad hablándole a un hombre, y el gran amor de Dios hacia la humanidad. Juan 3:16, denle lectura a todos, por favor.
Es el texto más conocido en la Biblia. La mayoría, si no es que casi todo cristiano se sabe este texto, porque de tal manera amó Dios al mundo entero para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién le estaba diciendo Jesús estas palabras? A Nicodemo, a un fariseo, a un hombre influyente. A él le estaba diciendo estas palabras. Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos entren y vean el reino de Dios. Y el único medio es su Hijo Jesús. Por eso lo envió, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué dice la Biblia? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo entero ya está condenado. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios. El pecado significa fallar al blanco y quedarse corto de la perfección. Debido a nuestra imperfección, no podemos presentarnos delante de Dios, ni mucho menos entrar en su reino. Necesitas de alguien que es perfecto, santo e inocente, llamado Jesús. El único medio para ser salvo, para tener la vida eterna, para ser perdonado de los pecados, es Cristo Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya es pecador, sino para que el mundo, ¿qué? Sea salvo por él. Dice la Escritura, versículo 18, el que en él cree, ¿en quién? En Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hay un castigo para todo aquel que no cree. Romanos 6:23, por favor. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. El mundo entero está condenado, está muerto espiritualmente. Por eso Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Mas la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, más el don de Dios es que vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos condena por toda la eternidad. Pero en Cristo hay salvación. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Que la luz vino al mundo. ¿Por qué la gente no se quiere acercar al Señor? Y los hombres amaron más las tinieblas. Porque aman las tinieblas. Porque aman y se gozan en el pecado, en aquello que los separa del Señor. Porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. La provisión de Dios la vemos en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:10. Miren qué somos, qué es la humanidad para Dios. Porque si siendo ¿qué? Enemigos, una persona pecadora es enemigo del Señor, Dios lo ve como enemigo. Mas si considera el mensaje de salvación, que es por medio de Jesús, entonces es que reconciliado. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Juan 3:20, por favor. Juan 3:20. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas.
Lo cierto es que todos hacemos lo malo. Todos somos pecadores delante del Señor y todos en un momento anduvimos en tinieblas. Si ya naciste de nuevo, entonces empieza a practicar las obras de la luz. ¿No te gustaría en esta mañana, si no has nacido de nuevo, entregarle tu corazón al Señor, rendirte a Cristo, aceptarlo como tu Salvador personal? Es el único que puede perdonarte, salvarte, el único que te puede llevar al reino de los cielos. Él es la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 3:21. ¿Qué palabras estaba recibiendo Nicodemo de parte del Señor? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Posiblemente no estés practicando la verdad, pero no es tarde para venir a la luz. En Cristo hay salvación. Observemos ahora el enfoque. Recordemos que esto es un diálogo con Nicodemo. Ahora observemos a Nicodemo. Juan 7:45, por favor. Juan 7:45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes. ¿Y a quiénes? Entre ellos, ¿quién estaba? Nicodemo. Y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿A quién? ¿A Jesús? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Por no decir, ¿también vosotros están creyendo en él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de quién? ¿O de los fariseos? ¿A qué horas dijimos que vino Nicodemo a Jesús? Versículo 49. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. El 50 todos juntos. Les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Observa usted lo que hace Nicodemo siendo fariseo? Nicodemo fue la palabra que expresó el Señor Jesús, causaron efecto en la vida de Nicodemo. Nicodemo estaba afectado. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Será justo lo que estoy haciendo? ¿Será verdadero lo que estoy haciendo? Después de todo lo que me enseñó el Señor Jesús, ¿por qué mejor no esperamos y esperamos que dice la palabra el 48? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Sabe qué está diciendo Nicodemo? Vamos a darnos la oportunidad para escucharlo. Vamos a darnos una oportunidad. Pero nadie quería escucharlo. Observe lo que hace Nicodemo. Estaba haciendo como un puente para que el Señor viniera al concilio en el Sanedrín. Algo estaba pasando en la vida de Nicodemo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Por qué no lo escuchamos primero? Creo que Nicodemo no les dijo que él ya lo había escuchado. ¿Y sabe lo que ha hecho? 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y cada uno se fue a su casa.
El intento que hizo Nicodemo no fue posible, pero el intento de haber ido a su casa ya lo había afectado. La palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que de toda espada de dos filos. Amén. Que va a penetrar siempre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Habrá alguno como Nicodemo que haya entendido el mensaje en esta mañana, que solo en Cristo hay salvación y que es necesario nacer de nuevo para ver y entrar y morar en el reino de Dios? Juan capítulo 19, y con eso vamos cerrando, hermano. Juan 19, 38. Después de todo esto, cuando Jesús ya había sido crucificado, José de Arimatea, que era discípulo de ¿quién? De Jesús, pero secretamente por miedo de ¿quién? De los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Era discípulo de Jesús. Versículo, dice, el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, 39 todos. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloe, como 100 libras. ¿Había creído Nicodemo en Jesús? Qué maravilloso es el Señor. La pregunta es, no tienes que traer nada como lo hizo Nicodemo. Él se manifestó y dio evidencia cuando Jesús estaba muerto. Estaba en ese tiempo, según la Escritura, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Lo único que debes de traer, lo único que debe de haber en tu corazón, es fe que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Te gustaría nacer de nuevo? ¿Experimentar el nuevo nacimiento espiritual? Nicodemo lo experimentó. Ese Sanedrín, compuesto de 72 judíos, había un hombre que había creído en él, llamado Nicodemo. Se juntó con su discípulo José de Arimatea, discípulo de Jesús, para ir por el cuerpo. Quiero hacer una invitación. Un hombre buscando la verdad hablándole a un hombre, y Dios mostrando su gran amor por la humanidad. ¿Te gustaría aceptar el mensaje de salvación? Sería maravilloso. Vamos a hacer una oración esperando Dios haya hablado a tu corazón, como lo habló en el corazón de Nicodemo. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida al Señor, nacer de nuevo? Levanta tu mano. Dios te bendiga, el Señor te bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más en esta mañana que quiera aceptar a Jesús como su Salvador personal? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Solo en Cristo hay salvación. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano. Bien. Las 5 personas que alzaron su mano, si hoy has creído que Jesús es salvación, habla con Él en oración. Pídele que te perdone de todos tus pecados. Reconoce que eres pecadora. Reconoce que le has ofendido. Reconoce que no mereces entrar en el reino de Dios. Pero hoy crees, confías y encomiendas tu vida a Jesús. Dile, Señor, reconozco que soy pecador. Perdóname de todos mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Salvador personal. En el nombre bendito de Jesús, te doy muchas gracias, Señor.
Amén. El Señor les bendiga. Dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué maravilloso es el Señor. Nicodemo, un discípulo del Señor. Amén. Dios les bendiga.